El objetivo de este video es conocer las leyes y propiedades del álgebra de Boole. Y bueno, la primera que veremos será esta de aquí, que es la propiedad de identidad. La propiedad de identidad indica que una variable más una constante es igual a la variable, porque este símbolo de acá, que parece una suma, es el símbolo de la compuerta OR. Y si nos vamos a la tabla de verdad de la compuerta OR, podemos ver que en esta tabla de verdad solo retorna 1 cuando una de sus entradas es 1. Entonces, si A toma el valor de 0 más la constante O más la constante 0, el resultado es 0 porque A vale 0. Y si A toma el valor de 1 más la constante 0, el resultado de la salida sigue siendo 1, que es el valor de la variable. Otra forma de verlo o tratar de comprenderlo es con el gráfico o la representación en circuitos de la compuerta OR. Este ejemplo sería el mismo que el de acá, ya que A vale 0 y acá la constante numérica es 0. Por tanto, si decimos A OR 0, el resultado es A. Y si A fuera 1, sería 1 OR 0, o mejor dicho, A OR 0 es igual a A, y A es igual a 1. Y bueno, si con esto todavía no quedó claro, tal vez con este ejemplo o estos ejemplitos pues quede ligeramente más entendible. Acá vemos que hay dos variables que suman con 0, pero como todo esto b más d está sumando con 0, lo tomamos como si fuera solo una variable y decimos que b por d OR 0 es igual a b por d. Y otro ejemplo, si tenemos c más a entre paréntesis más 0 igual a c más a, es porque como c más a está entre paréntesis, indica que todo esto está sumando con 0, o todo esto OR 0 es igual a todo esto. Dicho de otra forma, algo que esté sumando con 0 va a ser igual a ese algo. La siguiente ley o propiedad que veremos será la número 2 según esta lista. Entonces, esta propiedad se llama propiedad de anulación. La propiedad de anulación nos dice que una variable más una constante 1 retornará siempre 1. O dicho de otra forma, una variable OR una constante 1 retornará siempre la constante 1. Y como ya sabemos que este símbolo de más representa la compuerta OR, volvemos a la tabla de verdad de la compuerta o puerta lógica OR. Y si recordamos un poco
lo de la explicación anterior, podemos ver que en esta tabla de verdad solo retorna 1 cuando una de sus entradas sea 1. Entonces, ya sea que la variable a tome el valor de 0 o tome el valor de 1, como la constante es 1, siempre retornará 1. Y de nuevo, en el gráfico de la compuerta OR, podemos ver que A es 1 y la constante es 1, entonces retorna 1. Y si A vale 0, de igual manera 0 OR 1 retorna 1. Por último, en los siguientes ejemplos podemos ver la propiedad. Por último, en los siguientes ejemplos podemos ver la aplicación de la propiedad de anulación. Bueno, en el primer ejemplo tenemos que x por y todo negado más 1 es igual a 1. Puede que sea un poquito complicado de ver, ya que hay más de una sola variable, pero si lo vemos desde el punto de vista de los conjuntos, o como si x por y todo negada fuera un solo grupo, que bueno, en cierta forma lo es, podemos decir que todo este grupo o conjunto sumado más 1 OR 1 es igual a 1. En este otro ejemplo, como tiene paréntesis, puede que sea más sencillo de visualizar. Y decimos que A por B todo negado más C, todo entre paréntesis, sumado más 1 retorna 1. O dicho de otra forma, A por B todo negado más C entre paréntesis, todo entre paréntesis, OR 1 retorna 1. Porque todo esto que es algo sumado más 1 nos da 1. Bueno, en pocas palabras, esta ley nos dice que cualquier cosa que sume más 1 retornará 1. Y si tenemos dudas, podemos guiarnos por la tabla de verdad. Basta que haya solo un 1 para que el resultado sea 1, independientemente de lo que haya en el otro lado o en la otra variable. Siguiente, la tercera ley o propiedad es la ley de anulación, nuevamente, pero en este caso para la compuerta o puerta AND. Esta ley de anulación nos dice que una variable por 0 se retorna 0, o dicho de otra forma, una variable cualquiera AND 0 es igual a 0. Entonces, cualquier variable multiplicado por la constante 0 seguirá retornando esta constante. ¿Pero por qué? Bueno, para entender un poco esto, podemos volver a la tabla de verdad de la compuerta AND. Y bueno, en esta tabla vemos que ya sea que A tome el valor de 0 o A tome el valor de 1, como multiplica por una constante 0, el resultado siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque en la tabla de verdad de la compuerta AND solo retorna 1 cuando ambas de sus entradas son iguales a 1. Y bueno, en la gráfica de la puerta AND podemos verlo.
si tiene dos entradas y en una de las entradas mandamos la variable a con valor de 0 y en la otra tenemos la constante 0, todo esto entonces lo nombramos así: a 0 retorna 0, o si a vale 1, a 0 y tiene como salida 0. Bueno, acá tengo un ejemplo sobre esto y bueno, el ejemplo es el siguiente. Si tenemos a por d todo negado más c por a y todo esto entre paréntesis que multiplica por 0 nos dice que da 0. Bien, en esta cuarta ley o propiedad tenemos a la propiedad de identidad. La propiedad de identidad nos dice que una variable multiplicada por 1 retornará la variable. Como podemos ver en la tabla de verdad de la compuerta AND, A puede tomar el valor de 0 o A puede tomar el valor de 1. Y el resultado de la salida será dependiente de la variable, porque si A vale 0 por 1 retorna 0, que es lo mismo que el valor de la variable. Y si A vale 1 multiplicado por 1 retorna 1, que nuevamente 1 en este caso es el valor de la variable. Acá tenemos otra vez el gráfico de la compuerta AND, donde tenemos dos entradas: A, que es una variable con valor de 1, y 1, que es una constante numérica. Entonces, A AND 1 retorna 1 porque A vale 1. Y si A vale 0, 0 por 1 es igual a 0. O dicho de otra forma, A AND 1 es igual a 0 como salida. Y bueno, acá hay un ejemplo. Y como podemos ver en el ejemplo, dice que 1 multiplicado por todo lo que está en este paréntesis es igual a todo lo que está en ese paréntesis. Dicho de otra manera, 1 multiplicado por algo va a ser igual a ese algo. La número 5. Esta sería la propiedad de idempotencia. Y esta propiedad de idempotencia nos dice que A más A es igual a A. Entonces, una variable que es exactamente igual y que está sumando entre sí retornará la misma variable. En la tabla de verdad de la compuerta OR podemos ver que esta propiedad se aplica en estos casos. Entonces, teniendo esta tabla dos entradas en las que ambas son A y ambas tienen el valor de 0, la salida es 0. Y si A toma el valor de 1, la salida es 1.
Entonces el resultado depende completamente de la variable, porque la variable está siendo sumada o pasando por la compuerta OR. Suena un poco repetitivo, pero esto se debe a que en la compuerta OR solo retorna 1 cuando una de sus entradas es 1. Como en este caso la entrada es exactamente la misma y con el mismo valor, entonces el resultado será ese valor. Puede que sea, no sé, difícil de ver, pero si lo vemos en la gráfica de la compuerta OR, tenemos acá dos entradas, pero como estas dos entradas reciben una misma variable, en este caso la variable A con valor de 0 entra y es 0 OR 0 es 0. Y si en lugar de 0 A tomara el valor de 1, sería 1 OR 1 como entrada y como salida tendría 1. También hay unos ejemplos. En estos ejemplos espero que quede un poco más claro. Entonces, lo que esta propiedad de idempotencia intenta decirnos es que si tenemos sumando dos variables que son idénticas, podemos solo retornar una. En este caso, x por y más x por y son iguales, por ende solo retornamos x por y. Esta variable, o mejor dicho, esta propiedad de idempotencia es muy útil si lo que queremos es reducir o minimizar funciones de circuitos lógicos. De hecho, podemos toparnos con varios casos de esta propiedad de idempotencia, pero puede que a simple vista no sea fácil de entender o de ver. Pero acá tenemos otro ejemplo que parecen ser tres variables distintas, pero en realidad estas tres variables podemos decir que forman un solo conjunto. Y bueno, al repetirse este conjunto solo ponemos uno porque no es necesario tener ambos. Entonces, A por B todo negado más C más A por B todo negado más C es igual a A por B todo negado más C. Pero ¿qué pasa si en lugar de sumar hubiera que multiplicar? O mejor dicho, hacerlo pero con la compuerta AND. Entonces tenemos que A entre paréntesis todo A por B más A entre paréntesis multiplica A por B es igual a esto mismo. Puede que sea muy repetitivo, pero si nos topamos con una función lógica donde tengamos un conjunto de variables iguales, ya sea que sumen o que multipliquen, podemos sencillamente tachar una, por decirlo de alguna manera, y quedarnos con la otra, porque son idénticas. Bien. Siguiente es la número 6 y esta es la propiedad de idempotencia para la multiplicación o para AND. Esta propiedad de idempotencia dice que una variable multiplicada por ella misma nos dará como resultado la variable.
Bueno, vamos a la tabla de la compuerta lógica AND. Y bueno, acá podemos ver que esta ley, bueno, mejor dicho, esta propiedad la podemos ver en estos dos casos, donde A toma el mismo valor y al multiplicarse entre sí retorna la misma variable. Entonces, si la variable es 0, nos retornará 0, y si la variable es 1, nos retornará 1. Recordemos que la compuerta AND solo nos retornará 1 cuando ambas variables son 1. En este caso, como la variable es la misma y tiene el valor de 1, eventualmente el resultado será la constante 1. Y si A vale 0, en ambos casos el resultado será 0. Estoy siendo un poco repetitiva, pero bueno. Si lo vemos en el gráfico, la compuerta AND acá tiene nuevamente dos entradas. Estas dos entradas tienen o reciben la misma variable A, en este caso con valor de 1, y como 1 por 1 es igual a 1, acá tenemos como salida ese número. Y nuevamente, si en lugar de que A tomara el valor de 1 y en lugar de eso fuera 0, 0 entra por estas dos entradas y 0 por 0 da 0. Acá tenemos 3 ejemplos. Y bueno, en el primer ejemplo vemos que x por y más z multiplica a x por y más z, que da como resultado x por y más z. Entonces decimos que este conjunto de variables tiene un valor, y como ese conjunto de variables se repite acá y al ser iguales tienen el mismo valor, al multiplicarse pues retorna lo mismo. En este otro tenemos a por b más c negado y luego todo negado por a por b más c negado por todo negado. Entonces podemos decir que todo esto es un grupo, y como ese grupo se repite, entonces no hay necesidad de ponerlo dos veces y lo ponemos solo una vez. Aunque en realidad sabemos que es debido a que, según la tabla de la compuerta AND, retornará lo mismo porque tiene dos entradas recibiendo exactamente el mismo valor, ya sea 0 o ya sea 1. Y lo mismo en este otro caso. Acá tenemos todo un miembro o conjunto, y decimos que A, que están multiplicando a todo lo que está entre paréntesis, que es C por B negado, multiplica consigo misma, que es A entre paréntesis C por B negado. Y bueno, nos retorna exactamente ese mismo conjunto de variables. En la número 7 tenemos
la ley de complemento o de inversión. Esta ley de complemento o de inversión también la podemos encontrar con otros nombres, pero yo solo decidí anotar estos dos. Entonces, dice que si tenemos una variable que suma con la negación de sí misma, el resultado es 1. Esta creo que es sencilla de explicar porque, como ya sabemos, en la tabla de verdad de la compuerta OR solo es 1 cuando uno de sus miembros es 1. Entonces, si tenemos dos entradas y recibimos en ella la misma variable, pero en uno de los casos es negado, sabemos que siempre una de ellas tendrá el valor de 1 y por tanto la salida será 1. En el primer caso vemos que A toma el valor de 0 y A negado, por ende, toma el valor de 1. Entonces, A más A negado es igual a 1. Pero si A toma el valor de 1, entonces la negación de esta misma es 0. Y como en una de las entradas ya hay un 1, el resultado sigue siendo 1. Pasando a la gráfica, en esta gráfica tenemos que nuevamente hay dos entradas, pero como A está en la primera y en la segunda la negación de A, hacemos como una especie de línea que parte de la primera entrada y la negamos con el símbolo de triángulo y circulito. Hay casos en los que para negar cualquier variable solo necesitamos poner el circulito, pero como en la mayoría de la documentación que yo vi traían triangulito y circulito, pues decidí poner ambos en este ejemplo. Entonces, si tenemos A con valor de 1 en la primera entrada y la negación de A con valor de 0 en la segunda, el resultado es 1. Y si fuera al revés, aunque es un poco redundante, si A vale 0, la negación de A será 1. Y 0 por 1 sigue siendo 1. Bien, pasando a los ejemplos, tenemos que x por y nuevamente más x por y negado es igual a 1. Acá no creo que haya confusión o una necesidad de una explicación más extensa. Entonces decimos en el siguiente que d por b más c más d por b más c todo negado es igual a 1. Recuerden que aunque no haya una sola variable, ya que hay 3 en este caso, estas 3 podemos decir que forman un conjunto. Entonces, este conjunto más este conjunto OR este conjunto, de hecho, la compuerta OR también puede ser llamada O, entonces podemos decir D por D más C o D por D más C todo negado igual a 1. En el número 8 tenemos la ley de complemento o de inversión, pero para la multiplicación, o mejor dicho, para la compuerta AND. Esta ley de inversión nos dice que una variable multiplicada por la negación de esa variable es igual a 0.
En la tabla de verdad de la compuerta A podemos ver esto. En el primer caso, A vale 0 y su negación es A. Entonces, A por A negado es 0. Y en el segundo caso, A vale 1 y su negación es 0. Entonces, A por A negado es 0. Recordemos que en la compuerta AND solo retorna 1 cuando ambos de sus miembros son 1. En la gráfica podemos ver que A vale 1 y la negación de A vale 0. Entonces, cuando ambas entran por esta compuerta, el resultado es 0. Si en lugar de esto tenemos A con valor de 0 y A negado con valor de 1, el resultado seguiría siendo 0. Por la explicación de cómo funciona la tabla de la compuerta AND de hace un momento. Entonces, si vamos a los ejemplos, tenemos que este conjunto de variables que está negado es casi idéntico a este otro conjunto de variables que no tiene la negación. Entonces, como una de ellas tendrá el valor de 0 y el otro el de 1, el resultado es de 0. Sin mucha complicación, en el caso de suma de variables también podemos verlo. En este caso tenemos este grupo de variables que suman y tenemos x por y más z por z, que es un grupo de variables que daría como resultado ya sea 1 o 0, y en este otro caso tenemos x por y más z todo negado, que al ser inversa de la primera da como resultado 0. En la número 9 de esta lista de propiedades y leyes de la álgebra de Boole, tenemos la ley de doble negación o involución. Esta ley nos dice que si A o una variable cualquiera está doblemente negada, va a ser igual a esa misma variable sin negar. Y bueno, si intentamos hacer una pequeña tabla con todo esto, tenemos que si A vale 0, cuando la negamos solo una vez, el valor cambia a 1. Y si A la negamos 2 veces, entonces de valer 1 al estar negada, al negarla doblemente, pasa al valor de 0. Y si fuera al revés, si A empieza valiendo 1, su negación es 0. Y si decimos A negado 2 veces, el resultado es 1. Porque básicamente estaríamos negando la negación. Es como si estas dos líneas que significan la negación fueran a simplificarse mutuamente, y entonces como se simplifican desaparecen y A vuelve a valer 1. En la gráfica tenemos que A parte valiendo 1 y al negarla la primera vez toma el valor de 0. Y cuando la volvemos a negar nuevamente, A vale 1. Bueno, estos ejemplos no tienen mayor complicación. Vemos que A por D doblemente negado es igual a A por D. Si tomamos grupos con mayor cantidad de variables, tenemos que x por y más z por z
todo doblemente denegado es igual a x por y más z por z. Y en este último ejemplo es básicamente igual, tenemos a por b más c doblemente negado todo, que es igual a por b más c. Toca ver la número 10 y esta es la propiedad de absorción. La propiedad de absorción dice que A suma a por B y eso es igual a A. Para comprender cómo es que se da esta propiedad, voy a invertir ambos lados o miembros de la ecuación y luego decimos que A puede pasar a sumar con A y A nuevamente pasa a sumar con B, respetando que A por B están multiplicando. Bien, ahora lo que podemos hacer en este punto es ver que A más A están sumando y bueno, A por B también, pero si nos fijamos, A más A lo tenemos en la tabla o lista de leyes y propiedades y viene a ser la número 5 que nos dice lo siguiente: A más A es igual a A, o dicho de otra forma, A por A da como resultado A. Entonces esta variable se mantiene, no es necesario tener las dos. Y ya vamos reduciendo este lado de la ecuación. Entonces lo que sigue es que tenemos A por A y este A suma con B. Entonces lo que podemos hacer aquí es que como tenemos A en ambos lados, podemos sacarla. Podríamos decir que aplicamos propiedad de asociativa. No, propiedad distributiva. Y queda de esta forma. Como podemos ver, si metemos A adentro, queda A por A nuevamente más B. Entonces, esta parte creo que es fácil. Lo que podemos hacer aquí es decir 1 por 1 nos va a dar 1 y luego tenemos 1 más B. 1 es una constante y B es una variable. Entonces vamos a ver en nuestra lista o tablita de propiedades y leyes y vemos que una constante más una variable da como resultado la constante y bueno, aplicamos esa aquí y nos queda lo siguiente. Entonces nuevamente tenemos que una constante está multiplicando con una variable. Bueno, en este caso está multiplicando. Acá lo que hacía era sumar. Pero volvemos a la lista de leyes y propiedades y vemos si encontramos algo similar. Y lo encontramos en el punto número 4. Acá tenemos que A por 1 es igual a A. Entonces, como acá tenemos básicamente lo mismo, A entre paréntesis que multiplica a 1, nos devuelve A. Y bueno, pasamos a la siguiente. En la número 11 tenemos la ley booleana. La verdad no estoy segura de que se llame así realmente, solo la encontré con este nombre en 2 lugares, así que decidí
solo ponerle ese nombre como lo encontré, ya que en otros lugares ni siquiera tenía el nombre Stale y solo estaba la lista con las leyes y propiedades de Boolean. Pero bueno, en esta ley booleana tenemos que A más, entre paréntesis, A negado por B es igual a A más B. Nuevamente, para hacer la demostración de esta ley, lo que voy a hacer es invertirlo para trabajar de forma más cómoda. Y ahora lo que hacemos es sumar esta A con todo lo que está entre paréntesis, quedando de la siguiente forma: A más A negado por A más B. Acá donde tenemos A más A negado, lo podemos simplificar o reducir o minimizar usando las leyes y o propiedades que tenemos en este otro lado. Y vemos que en la número 7 dice que A más A negado es igual a 1. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: 1 por A más B. Nuevamente, una constante multiplica con una variable, y eso es, lo tenemos en el punto número 4, A por 1 igual a A, y aplicando la número 4 en este lado de la ecuación tenemos lo siguiente. Entonces nos queda 1 por A es A, y A sigue sumando con B. Y como podemos ver, esto se parece a lo que está al otro lado de la ecuación, y podemos decir que a partir de A más todo lo que está entre paréntesis, que es A por B, podemos llegar a reducirlo al punto de dejarlo solo en A más B. Comenzando con la siguiente, tenemos en el número 12 la ley distributiva. Esta ley distributiva dice que A más B multiplica a A por C, a A más C, y esto da como resultado A más B por C. Entonces, invertimos nuevamente, y lo primero que podemos ver acá es que ambos miembros que están multiplicando pueden, ¿cómo se dice? Podemos aplicar la ley distributiva y decir que A multiplica con A y luego A multiplica con C, y lo mismo para B. B multiplica con A y luego B multiplica con C. Y bueno, entonces pasamos a hacer eso mismo, y nos queda de la siguiente manera: A por A más A por C, y luego B por A y más B por C. En esta parte, al llegar a este punto, revisamos nuestra lista de leyes y o propiedades y tratamos de encontrar algo que pueda ayudarnos a simplificar esta ecuación, y nos topamos con la número 6 en la lista, y esta dice que A por A es igual a A, que es exactamente lo que tenemos aquí, A por A. Entonces, A por A nos quedará A de esta manera. Entonces, como no tenemos A más A por C más B por A más B por C, lo que podemos hacer es aplicar nuevamente propiedad distributiva para sacar A, y queda de la siguiente forma:
Si volvemos a meter o introducir A, nos quedaría A más A por C más B por A. Entonces, acá lo primero que vemos es que podemos aplicar la propiedad o leyes que tengamos acá que nos ayuden a reducir esto. Y vamos a la número 4, que es A por 1, o mejor dicho, A por 1 igual a A. Y decimos que 1 por C es igual a C, quedando como resultado lo siguiente. Y bueno, acá también decimos que 1 por B da como resultado B. Ahora sí, tenemos que 1 más C están sumando, y si vemos algo similar en nuestra lista de leyes y o propiedades, decimos que en la 2 A más 1 es igual a 1. Entonces 1 más C es igual a 1. Bien, en B pasaría lo mismo. 1 más B o 1 por B da como resultado 1. Entonces esta ecuación queda de la siguiente forma: A por 1 más B por C. Ahora podemos aplicar nuevamente la ley o propiedad número 4, que dice que una variable por una constante es igual a la variable, quedando 1 por A de la siguiente forma, como A simplemente. Entonces tenemos que de este lado de la ecuación nos queda A más B por C, que es idéntico a este otro lado de la ecuación. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente A más B, que multiplica con A más C, es igual a A más B por C. Y bueno, cerca de terminar tenemos el punto número 13, que es la propiedad de absorción. Esta propiedad de absorción es un poco diferente a la que ya vimos hace algún ratito. Esta propiedad de absorción dice que A multiplica a todo lo que está entre paréntesis, que es A más C, y esto da como resultado simplemente A. Nuevamente, cambiamos de lado ambos miembros de la ecuación para poder trabajar de una manera más cómoda. Ahora introducimos esta A dentro de todo el paréntesis y queda A por A más A por B. Acá ya vemos que podemos aplicar la número 5, ley o propiedad, no la recuerdo, que dice que, no es la número 5, es la número 6, perdón. La número 6, que es A por A igual a A. Entonces nos queda esta ecuación de la siguiente manera. Luego tenemos A más A por B y podemos sacar la A y queda como propiedad, bueno, sería aplicar la propiedad distributiva. Y acá tenemos que 1 por B es igual a 1. Perdón, me equivoqué nuevamente. 1 por B sería igual a B, como dice la ley o propiedad número 4, 1 por A es igual a A. Entonces esto queda de la siguiente forma: A multiplicando a 1 más B.
Ahora sí, como tenemos una suma, bueno, no es una suma, tenemos una constante y una variable y ambos pasan por la compuerta OR, decimos que esto se parece a la ley o propiedad número 2, que es A más 1 igual a 1, o mejor dicho, A OR 1 igual a 1. Aplicado esto aquí nos queda A por 1. Y A por 1 es igual a A, como lo tenemos en el punto número 6. Nuevamente hemos reducido esta ecuación y podemos comprobar de esta forma que a partir de esto podemos llegar a A. Entonces, A entre paréntesis que multiplica a A más B es igual a A. En el número 14 tenemos otra ley booleana. También esta es un poco diferente a la anterior. Esta nos dice que A multiplica a todo lo que está entre paréntesis, que es A negado más B, y eso es igual a A por B. Entonces, invertimos nuevamente esta ecuación y pasamos a hacer que A multiplique con A negado y luego A multiplica con B. Queda de la siguiente forma. Entonces, acá ya podemos aplicar las reglas o leyes o propiedades. Hay un montón de nombres para esto, pero yo la verdad no recuerdo cuál es propiedad y cuál es ley. Entonces vamos y aplicamos en este caso la número 8, que dice lo siguiente: A por A negado es igual a 0, que es exactamente lo que tenemos en este punto. Entonces nos queda 0 más A por B. Entonces, podemos ver nuestra lista de leyes y propiedades, y en la primera exactamente tenemos algo muy similar que nos dice que A o una variable cualquiera OR 0 da como resultado A o esa variable. Entonces, todo esto OR 0 da como resultado todo esto, que es A por B. Por ende, esta propiedad queda, o mejor dicho, esta ley queda demostrada. Y ya está, casi termino. Esta número 15 como ley o propiedad, la verdad no sabía si incluirla, porque en todo lo que estuve buscando no encontré el nombre de esta ley o propiedad. No sé si es ley o si es propiedad, porque no logré encontrarlo, pero de todas maneras lo voy a incluir a manera de intentar hacer la demostración de esta última. Entonces, comenzamos nuevamente cambiando de lugar los miembros de esta ecuación y pasamos a sumar A negado con A y con B, quedándonos de esta manera. Tenemos A negado más A por A negado más B. Acá tenemos A negado más A. Y si buscamos nuevamente en nuestra lista de leyes o propiedades, podemos encontrar que en la número 7 tenemos lo que estamos buscando: A negado más A, o A más A negado. Esto da como resultado 1 y nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera: 1
A negado más B. Entonces, A negado más A, todo esto se convierte en 1 y bueno, 1 sigue multiplicando con todo lo que está a este otro lado o aquí. Entonces, como 1 por algo es ese algo, como dice el punto número 4, A por 1 es igual a A. Acá tenemos que 1 por A negado más B es igual a A negado más B. Y ya está. Queda demostrado entonces que A negado más A por B, entre paréntesis, es igual a A negado más B.